Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que me esté viendo, asesor. Esta entrega corresponde al análisis antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana y tenemos como punto de partida la lectura de Langer 2007 en relación a la revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia. En el primer punto paso a presentarme. La carrera es licenciado en Derecho, el módulo es Derecho Procesal Penal. El reto al cual hacemos alusión es cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana. Mi nombre es Juan Agustín Peña Cruz, el número de matrícula es 21001448, el nombre de mi asesor es Marco Eduardo Padilla Martínez y fecha de entrega es el 14 de julio del 2024. Para esta entrega se nos pide atender a los siguientes planteamientos a través de la lectura antes mencionada. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? El autor se refiere a que las reformas no surgieron del modelo tradicional donde las leyes y las políticas se difunden de los países desarrollados, es decir, el centro, a países en desarrollo, en ese sentido, la periferia. En este caso, las reformas fueron impulsadas y promovidas principalmente por una red de abogados latinoamericanos llamados expertos activistas del sur. Estos abogados fueron los autores intelectuales y promotores importantes de las reformas, logrando difundir las ideas legales desde países periféricos a otros periféricos, incluso hacia países centrales. En concerniente al segundo planteamiento, que consiste en qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica, aquí podemos señalar que los códigos inquisitivos en Latinoamérica se caracterizan por un sistema donde el juez tiene un rol activo de la investigación y el procesamiento del delito, incluyendo la dirección de la investigación preliminar y la acusación. En cambio, en los códigos acusatorios se distingue que el sistema de justicia adversarial que introduce juicios orales y públicos donde el fiscal tiene lugar del juez y dirige la investigación preliminar. Estos códigos también fortalecen los derechos del imputado, permiten mecanismos de negociación y resolución de alternativas de conflicto y expanden el rol y la protección de la víctima en el proceso penal. Como siguiente punto, la tercera pregunta surge: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en Latinoamérica? Bueno, según la lectura, podemos decir que los autores internacionales como la USAID, el Banco Interamericano del Desarrollo, la GTZ, la Fundación Loncar Andernaus, la AEC y la UNDP influyeron de manera importante en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en Latinoamérica. Proporcionaron fondos y apoyos logísticos que permitieron a los miembros de la red dedicarse plenamente a promover y sostener las reformas. Estos recursos financiaron viajes y actividades de la red, facilitando la dispersión y adaptación de los nuevos códigos procesales penales en la región. Por último, se nos pide que hagamos el cierre con el siguiente planteamiento, en la que hagamos la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal en México. Aquí, haciendo un análisis muy puntual
del texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, dada el 18 de junio del 2008, comparten una perspectiva crítica sobre la evolución y también implementación de los sistemas de justicia penal en Latinoamérica. Por una parte, analizamos la difusión de las reformas desde la periferia, en donde Langer argumenta que las reformas en justicia penal se difunden desde la periferia, implicando que los cambios marcados de los sistemas de justicia no se originaron en los países centrales o más desarrollados, sino en aquellos considerados periféricos. México, en este contexto, puede ser visto como un país que implementa reformas innovadoras, influenciado por movimientos y experiencias de otros países latinoamericanos que también forman parte de esta periferia. Sin embargo, en contraparte con códigos inquisitivos versus códigos acusatorios, podemos señalar la distinción que hace Langer en Asia entre los códigos inquisitivos y los códigos acusatorios, que son importantes para entender la reforma mexicana. La reforma constitucional mexicana del 2008 transformó un sistema predominante inquisitivo a uno acusatorio. Esto se alinea con las observaciones de Langer sobre la tendencia regional hacia la adoptación del sistema acusatorio, que busca mayor transparencia, eficiencia, protección de los derechos humanos. No está de más que cuando hablamos de derechos humanos, tener presente y señalar que gracias a esta reforma dio pie a las 11 reformas constitucionales que se dieron paso el 10 de junio del mismo año, 2011. Por otro lado, en relación a la influencia de actores internacionales, Langer señala la influencia entre actores internacionales en la expansión de la red de activistas y reformadores. En México, la reforma del 2008 fue influenciada por principales estándares internacionales, así como la presión y el apoyo de organizaciones internacionales y extranjeras que promueven los derechos humanos y la justicia penal. Esto es evidente en la adopción de prácticas como los juicios orales y la presunción de inocencia, que están alineadas a las normas internacionales. Mientras que, por otro lado, podemos decir que los objetivos y principios de la reforma mexicana tiene como punto clave la modernización del sistema judicial, mejorar la eficiencia y garantizar los derechos humanos. Estos objetivos reflejan de manera crítica en la lectura de Langer sobre la influencia de los sistemas inquisitivos y la necesidad de las reformas profundas para poder entender los problemas sistemáticos tales como la corrupción y la falta de confianza en el sistema judicial en México, tanto hablado y tanto señalado actualmente. Mientras que correspondiente a los retos y críticas, eh, tanto la reforma constitucional en México como lo que Langer señala, podemos reconocer que existen retos, pero también críticas que están asociadas con la implementación de estas reformas. Por una parte, Langer señala y destaca sustancialmente obstáculos que se habrán de enfrentar en las reformas en justicia penal debido a las resistencias internas y limitantes estructurales, mientras que concerniente a la reforma, aborda preocupaciones con la implementación efectiva del sistema de justicia penal y la necesidad de capacitación adecuada para los operadores de justicia, lo cual, al pie del 2008 a la fecha, todavía vemos algunas inconsistencias y la falta de capacitación en algunos operadores de impartición de justicia. Por tal motivo, desde la perspectiva de Langer, proporciona un marco teórico y crítico que ayuda a contextualizar y comprender las reformas en justicia penal en México, mientras que la reforma constitucional mexicana podemos decir que está insertada en movimientos más amplios de transformación de los sistemas de justicia en Latinoamérica, influenciando por actores internacionales y motivados por la necesidad de la modernización y respeto a los derechos humanos. Para ello, se
recurrió a las siguientes bibliografías: la de Langer, la que fue señalada por el asesor en relación a la revolución en el proceso penal latinoamericano y difusión de las ideas legales desde la periferia, mientras que se recurrió para el análisis de la reforma constitucional, seguridad y justicia, una guía de consulta en que consiste la reforma, texto constitucional comparado antes y después de la reforma, como autor Gobierno Federal del 2008. Por lo que con esto se da por terminado el reto, cumpliendo según la rúbrica antes citada y referenciada para el cumplimiento de esta asignación. Muchas gracias.